Ustedes saben que en el año 2022 el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró la guerra sin cuartel a las pandillas locales, las maras, y según el gobierno salvadoreño, la referida política de mano dura terminó con el dominio de estas organizaciones criminales que ejercían en todo el territorio nacional. Y así fue como el país disminuyó su tasa de homicidios de 106 cada 100.000 habitantes en 2015 a 2,4 en 2023. Escuchen la cifra, 106 cada 100.000 habitantes. Impresionante. Iván Ambrogio es analista internacional especializado en defensa en Estados Unidos, director del posgrado en gestión de gobierno de la Universidad de Belgrano, autor del libro Grietas y Pandemia. Bueno, gran título también. Si tienen ganas de leer un muy buen libro, dense una vueltita por las librerías y lean Grietas y Pandemia, que también habla a las claras de la falencia del arco político en todas sus, independientemente del color que uno tenga como pensamiento, ¿no? De cómo a veces más allá del bien común la política hace una grieta más profunda, pero esto es para otra conversación. Iván, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto escucharte. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar una vez más conmigo. Es un placer. Encantado, el gusto es mío. Iván, Nayib Bukele acertó con esta mano dura. Fue una política de gobierno, marcar tendencia, una línea que ahora se está traspolando quizás a otros lugares de la región, quizás la Argentina. Vos sabés que te escucho muy mal, Sebastián. A ver, ¿ahora me escuchás mejor? Ahora te escucho un poco mejor, sí. Te preguntaba si Nayib Bukele, con esta política de mano dura, sacando de las calles a las maras, poniéndolas en las cárceles y estableciendo estos guarismos que acabo de leer de la disminución de homicidios y de limpiar las calles, es una tendencia que se está traspolando hacia otros lugares de Latinoamérica, inclusive la Argentina. ¿Es un camino exitoso o es un camino peligroso? En primer lugar, te escuchaba recién con algunos indicadores. Me parece que eso es importante. En materia de seguridad o inseguridad, hay que contar con datos objetivos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que en América Latina se dividen en tres grandes pelotones. Un grupo que tiene más de 40 homicidios cada 100.000 habitantes, que es la zona de Centroamérica. El país que más homicidios tiene hoy es Jamaica. A mitad de tabla podemos encontrar algunos 25 homicidios cada 100.000 habitantes, se ubican Brasil y Colombia. Y los menos peores, yo no digo mejores, porque allí donde hay una muerte ya es algo que estamos haciendo mal, los que tienen menos de 6 homicidios cada 100.000 habitantes están en el cono sur, es la Argentina, tenemos a Chile, Bolivia, está Cuba también en el Caribe, pero son los que tienen menos de 6 homicidios cada 100.000 habitantes, son indicadores similares a los Estados Unidos. Eso por un lado, me parece que está bueno identificarlo. En cuanto a lo que me preguntabas del combate a las maras, bueno, primero aclaremos a la gente qué son las maras, ¿no? Porque se ha puesto en auge de moda, se habla mucho hoy, pero existen desde 1960. Las maras son pandillas callejeras que trascendieron el barrio, y con métodos violentos pusieron en jaque a ciudades y países enteros, principalmente en Centroamérica. Nacieron en los 60, pero tomaron pleno protagonismo en los años 80, cuando había una serie de conflictos en Centroamérica, en Honduras, Guatemala, El Salvador, y emigraron a los Estados Unidos, principalmente se radicaron en la costa oeste de los Estados Unidos, y allí para defenderse de otras etnias, de los chinos, de los italianos, africanos, empezaron una guerra sin cuartel para defenderse y enfrentar también a otras etnias, con mucha violencia siempre, y el episodio terminó en 1992, cuando los Estados Unidos decidieron juzgarlos como adultos, que eran todos menores de edad, los tuvieron en las cárceles y los deportaron a sus países de origen con el secreto de sumario. Los volvieron a sus países de origen con el secreto de sumario. Quédense allá, no vamos a decir las barbaridades que han hecho, pero quédense allá. Obviamente llenaron de violencia las calles de estos países, El Salvador es uno,
y se financian con dinero que le llaman renta revolucionaria en algunos países, pero básicamente consiste en apretar, extorsionar a los comerciantes y a los colectiveros principalmente, con una frecuencia de una semana o un mes, y el que no paga ese aporte voluntariamente, el que no lo paga con billetes, lo paga con su vida, porque lamentablemente lo terminan matando. Esto hizo que en el año 2015 en El Salvador fueran denominadas organizaciones terroristas. A las maras se las empezó a denominar como organizaciones terroristas en 2015 en El Salvador, y en el año 2022 Bukele empezó la guerra, como bien decías, contra las maras, y una de estas medidas fue encarcelarlas, como bien decías recién. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema es que si bien se ha bajado mucho la tasa de homicidios, también aumentó en proporciones gigantes las denuncias. Por ejemplo, 6.000 denuncias de violación a los derechos humanos por torturas, por encarcelamientos, por más de 200 muertos que tenían bajo la custodia estatal. Entonces, esto también para organizaciones internacionales como Insight Crime generan alarmas y alertas, porque una cosa es que el Estado tenga el monopolio del uso de la fuerza y que lo imponga en un lugar determinado, en un territorio determinado. Pero otra cosa diferente es que se vulnere el Estado de Derecho, y es allí donde empiezan a sonar las alarmas en este fenómeno tan multidimensional y tan complejo, ¿no? ¿Y cuándo comienza a vulnerarse el Estado de Derecho? El Estado de Derecho comienza a vulnerarse cuando no se respetan los derechos de los detenidos, por ejemplo, el juicio previo, o cuando se mata a alguien que debía tener custodia estatal. Cuando estaba preso, lo tenés que tener preso, pero lo tenés que someter a un juicio previo, por ejemplo, no matarlo o no torturarlo. Entonces, ahí es donde está lo complejo, que van a escuchar voces a favor y en contra de este tipo de cuestiones. No estoy haciendo apología en absoluto del delito, pero tampoco del abuso de los derechos, ¿no? Del atropello de los derechos. Es el Estado el que más debe garantizar y cumplir con un debido proceso y con el Estado de Derecho, ¿no? Sí, me acuerdo cuando a Bukele le preguntaron sobre los derechos y sobre los métodos que utilizaba dentro de las cárceles y el tratamiento a los presos. Bueno, él respondió dónde estaban los derechos de los familiares o de las personas cuando los mataban y los torturaban y hacían lo que querían y se adueñaban de la vida de los civiles. Está bien, es una respuesta tribunera, si se quiere, porque no está derecho tampoco, ¿no? Exacto. Pero al oído rápido, yo le digo el oído rápido, que es el sentir de está pasando esto y te lo respondo con aquello, queda bien. El tema es encontrar el punto medio y ver si los sistemas realmente carcelarios tienen una trazabilidad a través de los años para mejorar las condiciones en todo sentido. Porque uno sabe que ir a la cárcel es el peor destino que le puede tocar a una persona que va a estar exenta de vivir en sociedad. El que estuvo preso te dice es el infierno, o es un lugar insano, inhumano. Si uno se va a algunas otras latitudes contadas con los dedos de las manos, sí va a encontrar quizás un sistema un poco más avanzado y humano, pero falta mucho, ¿no? Falta mucho, y acá hay un punto clave. Me parece que ayuda. Perdóname, Iván, quiero cerrar con esto, discúlpame. Yo he charlado con gente que ha estado privado de su libertad, me dice, es muy difícil que alguien que ha delinquido, que ha tenido una vida donde ha nacido en una sociedad totalmente vulnerada desde pequeño, y después las consecuencias de su vida, de su familia, o el arrastre mismo, lo encuentre en la cárcel, que después se recupere. Me dice, es muy difícil porque adentro tampoco están las condiciones dadas. Bueno, este es un punto interesante, y el otro que nos va a ayudar a reflexionar sobre lo que recién planteabas es: no se le puede exigir a una organización informal o irregular, hasta una organización que es totalmente ilegal, fuerzas irregulares, no se le puede exigir lo mismo que a un Estado formal, que a una organización formal que tiene el monopolio del uso de la fuerza,
que tiene una constitución y un orden jurídico que imponen un territorio determinado, que esa es justamente la definición del Estado. El Estado tiene un deber mucho más profundo para que cumplir que las organizaciones irregulares que pueden vulnerar permanentemente los derechos. Bueno, el Estado tiene que ser ejemplificador, pero en el sentido del derecho, siempre en el marco del derecho. Esto lo digo porque también teniendo en cuenta que uno es víctima de este tipo de situaciones o de estos asesinatos o de este tipo de violencia que ejercen las pandillas o las maras, probablemente es muy posible que en algún momento pierda de vista esto que estoy diciendo, que es más formal, académico y el deber ser, ¿no? Muchas veces el impulso lo transgrede, pero bueno, es el Estado el que tiene que estar allí y protegernos y también brindar las condiciones a los mareros, en este caso, dentro de las cárceles como para tratar de recuperarlos. No es fácil, es cierto lo que decís, pero en eso está fallando justamente la reinserción. Justamente uno de los objetivos es tratar de reinsertarlos a las personas, porque si no pensemos también las personas que salen de la cárcel, si no encuentran un empleo formal, si no encuentran su reinserción, ¿qué termina sucediendo? Sí, siempre me pregunté si una persona vive en un microclima o en un barrio donde la delincuencia es el común denominador o es lo que predomina o es el factor dominante, y eso después lo lleva a delinquir y a tomar eso como un medio de vida, sabiendo que está mal, pero está naturalizado porque es lo que más fácil se aprende y lo que quizás en esos estratos de la sociedad te hace crecer de cierta forma. Después se ven en la cárcel, donde se encuentran con sus pares, o se encuentran con la mayoría, y tampoco encuentran los medios para salir, después de décadas de haber vivido de una forma, de realmente hacer el clic y saber que hay otra. Porque cuando salen tampoco vuelven a lugares, vuelven o al mismo lugar o a un lugar peor. Bueno, y esto tiene que ver, mirá vos qué importante lo que decís. Por ejemplo, volviendo al caso de las maras, que son pandillas, no existen en el cono sur, lo más parecido son los barra bravas, pero no tenemos maras, eso para que la gente no empiece a ver mareros en todos lados que no lo son. Lo más parecido, a mí me ha tocado hacer algunas investigaciones comparando esto, las maras con las barra bravas en Argentina, pero tienen muchas diferencias. Las maras también son personas, están compuestas por personas que no tienen un sentido de pertenencia a una organización formal o legal, y encuentran en estas organizaciones criminales, porque son organizaciones criminales, encuentran un sentido de pertenencia malo o muy malo, pero un sentido de pertenencia que nunca encontraron en el mundo formal o en el mercado formal. Están excluidos del sistema y tienen como eslogan de vida vivir la vida loca: sexo, extorsión, drogas, violencia desenfrenado. Todo esto constituye un cóctel que inunda las calles de todos los países donde están estas pandillas. Y fíjate un dato, el narcotráfico no es el principal objetivo, porque hay algunas investigaciones que las vinculan. No obstante, no es su objetivo principal, pero debido a su grado de violencia, hay investigaciones que revelan que fueron contratados por el cártel de Sinaloa, por ejemplo, como ejército de combate. Pero no es lo mismo estar interesados en el narcotráfico de manera directa que ser el brazo armado o el brazo protector de los narcos por la violencia que uno ejerce. ¿Se entiende la diferencia, sí, no? Tal cual. Imagínate los niveles de violencia, y se calcula que tienen alrededor en Centroamérica, entre la Mara Salvatrucha, MS-13, ellos escriben, y la Mara y Barrio 18, son las dos maras principales, 150.000 miembros entre ambas organizaciones. Están distribuidos principalmente en El Salvador, Honduras, Guatemala, y parte de México y parte de Estados Unidos también, pero principalmente en Centroamérica. Y tiene que ver esto principalmente con la postergación, la exclusión y la desigualdad. Allí donde existan, y hay investigaciones al respecto, por ejemplo, del Banco Mundial, donde hay mayor inequidad,
se profundiza la violencia. Siempre la violencia termina trotando por las calles en aquellos estados donde es más profunda la desigualdad, no la pobreza. Fíjate, Cuba es un estado totalmente pobre, pero tienen los indicadores más bajos de tasa de homicidios del hemisferio. Entonces, el centro y el eje hay que ponerlo en disminuir las desigualdades, la inequidad y en democratizar las oportunidades de acceso a bienes y servicios públicos, a la educación principalmente. Es la mayor y la mejor herramienta de movilidad social ascendente y también de oportunidades, ¿no? Tal cual. Iván, ojalá que, obviamente, siempre uno quiere que impere la paz, que la vara se eleve, que los estados tengan puesto en el foco mejorar las condiciones de todas las personas en todos los estratos sociales y, por supuesto, que todos vivamos mucho mejor y en armonía. Ojalá si algún día lo podamos ver. Te agradezco infinitamente la comunicación. Un abrazo enorme y ojalá que se puedan disminuir esas asimetrías que abundan en América Latina, que es el continente más inequitativo del mundo y la región también más violenta del planeta. Ojalá que podamos reducir esas asimetrías para que esto mejore pronto. Un abrazo grande, Sebastián. Un abrazo grande, Iván. Iván Ambrosio es analista internacional especializado en defensa en Estados Unidos, director de posgrado en gestión de gobiernos de la Universidad de Belgrano, autor del libro Grietas y Pandemia, con la mirada de lo que uno generalmente desea, de vivir en una sociedad donde todos los estratos sociales, independientemente de sus ingresos, tengan condiciones de vida, donde reine más la paz que la violencia, donde los indicadores sean mayores de culturas de trabajo, de superación, de oportunidades, y no de la salida rápida de delinquir y después escalar rápidamente, quizás en ese microclima de una sociedad violenta, que ese octanaje se termina y la consecuencia final es que pasen muchos años en las cárceles.